Bien, seguimos con más de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos acompaña aquí don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero con un tema que es de tremenda actualidad. Don Danilo, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Pablo, un gusto, feliz año. Está haciendo frito, ¿verdad? Un clima ahí vacilón. Bastante, parece diciembre todavía. Sí, parece diciembre, sí. Bueno, esto de las inversiones que uno ve en redes sociales, creo que ha tomado mucha relevancia porque uno le salen estos videos de gente que te ofrece la libertad financiera por medio de las inversiones. Te dicen que invirtas y en 15 años vas a ya retirarte, te olvidas de trabajar, te pensionás y recogiendo una enorme cantidad de dinero, ¿verdad? Como dice la frase de Warren Buffett, no hay que invertir en algo que no conocemos, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mastica esto de las inversiones que nos están ofreciendo en redes sociales? Ya hemos conversado con ustedes en algunas ocasiones que el tema financiero pasa por las emociones. El tema financiero no es solo como que uno hace análisis con números y ecuaciones, sino que al final de cuentas esto, Pablo, es muy, muy emocional. Y entonces, si a mí me plantean el tema de que me puedo retirar a los 45, 50 años, eso es un tema muy tentador. O si de repente me dicen, no, usted deje de ser dependiente de un salario y usted administre su tiempo, pues sí, me encantaría, por supuesto que sí. Y entonces, por ahí un poco, algunas de las ofertas se están planteando, y lo cierto es que usualmente nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos lo hemos averiguado, si uno quiere realmente tener una vida financieramente ordenada, tiene que trabajar. No hay de otra, hay que trabajar. Bueno, puede trabajar mucho, mucho más duro, ustedes se matan, ¿verdad? Los periodistas, y puede ser de que tremendamente les vaya bien, y eso les permita mantener una vida muy confortable, sin penurias, sin millones, ¿verdad? Tal vez sin una gran fortuna, pero vivir muy cómodo, ¿verdad? Pero es el trabajo lo que nos ayuda. Y este asunto de los famosos asesores que vemos, que a veces son muchachos hasta recién salidos de la universidad, ¿verdad? Vos me decías que hay que tener una credibilidad enorme para ponerse en estos temas de inversiones internacionales y demás, de hasta más de 2 décadas de experiencia, pero uno ve estos jovencitos que uno ni siquiera sabe de dónde salen, ni siquiera te llaman de bancos, es que son personas independientes, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale? Y además, ¿quiénes autorizan a estas personas a asesorarte a vos y a ofrecerte estos planes de inversiones? Sí, lo que la oficina viene estudiando esta situación desde hace ya bastante tiempo, porque es un tema que tiene la capacidad de afectar, de impactar negativamente a los consumidores. Lo que hemos visto es que más bien es la ausencia de información. Claro. Puede ser que de repente están personas que tienen 20, 30 años de experiencia, pero no se difunde. Viéndole las caras, uno sospecha que son jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Y que posiblemente la trayectoria que tienen en el negocio es limitada. Y además, posiblemente si tienen 4 o 5 años, en realidad en los últimos 4 o 5 años no hemos tenido crisis. Lo que uno al final de cuentas termina vendiendo como asesor de inversiones es cuántas crisis ha vivido y cómo las logró manejar, cómo las logró superar, cómo ayudó a las personas a enfrentar esas crisis. Eso solo lo da el millaje, ¿verdad? Es exactamente igual que un piloto de avión, ¿verdad? Pues uno puede haber sacado la licencia ayer, pero claro, son las millas. He visto que mucho la tarea de ustedes en la Oficina de Consumidores es crear esa malicia precisamente en los usuarios, en los consumidores, y en eso te quiero preguntar, por ejemplo, si yo veo que me están ofreciendo una tasa de interés o con una rentabilidad muy alta comparada con un banco, ahí es de asustarse, ¿verdad? Y es de ponerse a analizar. Es exactamente igual como que me ofrezcan un carro que yo sé que vale en el mercado 10 millones y me lo dan en 5. ¿En dónde está el chiste, verdad? ¿Cuál es el problema, verdad? Hay un detalle que yo no conozco. Ahí se requiere malicia. Y si las tasas de interés en el mercado están en el 5 o 6%, ya cuando me ofrecen 9 o 10%, no digamos 12 o 15%, me tienen que explicar bien. Puede ser un negocio legítimo, pero puede ser que tiene un contenido de riesgo que yo no puedo soportar o no me sirve para mis objetivos. Entonces, dudar es la clave aquí.
Y además, ¿hacia dónde va la plata, don Danilo? Porque a veces ponen a que uno deposite, por ejemplo, en entidades bancarias en Estados Unidos y que esta en Suiza y que otras en otros países, ¿verdad? Y a veces como el rastrear ese dinero se vuelve un poco complicado. Igualmente cuando son inversiones de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, entonces, ¿cuál es el manejo que hay que saber para incluso identificar si la SUGEF está regulando alguno de esos trámites y alguno de esos procedimientos? Bueno, eso que estás mencionando esa es la clave, ese es el corazón de nuestra inquietud en este momento. Lo que hemos visto es que ninguna de estas ofertas que hemos visto, y estamos hablando de posiblemente 20 y resto de asesores, no está supervisado por ninguna institución, ninguna superintendencia. Y deberían. Posiblemente por lo que ofrecen, nos parece que sí. En segundo lugar, ¿dónde quedan mis inversiones? ¿Dónde queda mi plata guardada? Exacto. ¿A quién le doy yo la plata? ¿Se la doy a Pablo? ¿A quién se la doy? A la empresa en la que Pablo opera, a la empresa donde la empresa de Pablo es una firma aceptada, es a un puesto de bolsa en Estados Unidos. ¿Quién custodia mi inversión? Si algo pasa, ¿dónde tengo yo que llegar a tocar la puerta y decir, esa plata es mía? Porque si la plata estaba en una cuenta de una entidad que para efectos de Estados Unidos ese es el dueño, si esa empresa quiebra, mi plata está perdida. Eso yo no lo sé. Esos asesores posiblemente tampoco saben que ese detalle es importante, ¿verdad? Eso debería revelársele con más detalle. Debería de tener un poco más de confiabilidad si el asesor, además de tener una amplia trayectoria de 20 a 30 años, por ejemplo, que me diga que ha trabajado en todos los bancos del país o que actualmente trabaja en el banco, pero también como asesor. Esto también da un índice de confianza, o aún así hay que ver la letra menuda y tener mucho cuidado con lo que se está haciendo con las inversiones. Eso es delicadísimo, ¿verdad? Porque lo ideal sería que yo supiera que ese asesor está adscrito a alguna entidad, que está sometido a un reglamento de trabajo, está sometido a un código de conducta. Él sabe que no puede mentirme, que no puede engañarme, darme información falsa. Porque si eso llegara a ocurrir y yo estuviera tratando con un puesto de la Bolsa Nacional de Valores, ya yo puedo irme posiblemente contra la entidad que es el patrono de ese asesor. Pero si ese asesor no me dice con qué entidad está escrita, o pero aún no está adscrito a ninguna entidad, sino que de repente se anuncia en las redes sociales, a lo mejor no tengo a quién reclamarle. Pero tampoco sé quién le dio la condición de asesor. Me autodenominé asesor porque logré hacer unas inversioncitas para mi mamá. Y me fue bien. Y me fue bien. Y tuve la mala suerte que me fue bien, ¿verdad? Y entonces, de repente ya me convertí en asesor. No, el asesor, los inversionistas deberían estar en capacidad de poder entender con quién estoy trabajando. Es con Pablo, con una empresa Pablo, etcétera, 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 porque es mi plata la que voy a entregar. Ahora, también el usuario debería de entender dónde se está metiendo, porque me decías incluso que hay capacitaciones que te dicen, por ejemplo, tengamos un 1 a 1 de hora y media, te explico cómo funciona la inversión y ya vos te convertís hasta en inversionista, ¿verdad? O ya estás capacitado para hacer, sí me parece que podrían haber formas de sí, invertir. Te quería preguntar eso, ¿cómo sí podemos invertir, verdad? Y me parece que un paso inicial sería que la gente aprenda un poquito más sobre inversiones, ¿no? O educarse más financieramente. Sin duda. La educación financiera siempre va a servir, pero además los inversionistas, sobre todo las personas que no están especializadas, que son médicos, abogados, periodistas, ingenieros, lo que sea, su negocio no es ser inversionista, ¿verdad? Si yo soy Warren Buffett, que estoy especializado en inversiones, toda mi vida me he dedicado a eso, está bien. Pero si yo soy un médico, mi preocupación no es ser especialista en inversiones. Tengo plata para hacer inversiones. Y entonces, ahí lo crucial es, desde luego, sí, tener educación, pero además entender qué es lo que ocupo. Porque si yo estoy pensando en una plata que voy a ocupar en 6 meses o un año para un viaje, no me sirve hacer una inversión en algo que me obligue a quedarme 3, 4, 10 años, por muy rentable que sea, por muy seguro que sea. Por ejemplo, nos inquietan las ofertas que se están haciendo en las redes sociales de, lo llaman, si mal no recuerdo, préstamos hipotecarios. Es una inversión típicamente de largo plazo, eso es largo plazo. Y ahí nos surgen una cantidad de inquietudes, porque de repente, ¿cómo me voy a salir yo de ese negocio?
cuando yo necesite salirme, si yo tengo una situación médica y no han pasado 6 meses, tal vez, digamos que han pasado 2 años, ¿cómo me salgo de ese negocio? Porque si yo soy dueño de una finca o un lote y soy yo el que toma la decisión, perfecto, pero si yo estoy compartiendo esa propiedad con otros 5, 10... Conflictos de interés y todo. No ¿sí? solo conflictos de interés, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si a veces se cuesta poner de acuerdo entre hermanos, ahora imagínense ponerse unos de acuerdo entre personas que tal vez ni nos conocemos. Entonces, esos créditos hipotecarios, préstamos hipotecarios, primero, no están sometidos a ninguna regulación, a ninguna supervisión, no hay ninguna entidad que esté hoy en día vigilando qué es lo que se hace ahí. Y ahí hay un riesgo también de conflictos de interés, porque esos préstamos hipotecarios de repente se plantea como una gran cosa que mi plata va a quedar protegida con una garantía hipotecaria. Pero lo cierto es que yo no conozco esa propiedad. ¿Quién la valoró? Porque a lo mejor vemos muchos participando en una propiedad, pero que resulta que no vale tanto como yo pensaba, ¿verdad? Pero además está el tema de quién valoró esa propiedad. ¿Esa propiedad tenía algún conflicto con algún otro inversionista, participante en la operación? Eso tiene que estar adecuadamente revelado, porque si no, yo me podría estar comprando como inversionista un problema. Como parte de la información que se le entrega a la gente, yo creo que también que se da un mensaje de miedo a veces, don Danilo, porque uno lee, por ejemplo, frases como la caja va a quebrar en 20, 30 años, te vas a quedar sin pensión, vas a envejecer sin tu dinero de pensión, y creo que mucha gente puede invertir por gusto, pero también por miedo. Entonces dice, mira, me voy a quedar sin dinero cuando ya uno sea viejillo, ¿verdad? En algunos años, con juventudes acumuladas, ¿verdad? Eso. Pero ¿qué pasa con esto, verdad? Si me meten miedo y yo decido invertir, ¿lo estoy haciendo de la manera correcta? Eso es un buen punto, muy, muy buen punto. De nuevo, nos lleva a las emociones, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, es que dentro de 20 años no van a haber pensiones. Claro, a mí me asusta, ¿verdad? Pero, hombre, yo me pensioné hace año y medio, hace 25 años yo escuchaba que tampoco iba a recibir pensión. Y se solucionó el problema. No de la manera más eficiente que uno quisiera, pero sí ha ido solucionando a lo largo del tiempo. Hay una problemática demográfica, sí, pero el sistema no está tan mal como se plantea. Pero sí es un argumento que induce a las personas a buscar una salida, como cuando uno de repente le anuncia un fuego, y de ahí uno de repente se asusta, y resulta que tal vez no es que la casa está quemando, es que simplemente alguien dijo fuego. Y yo me asusté con solo eso, ¿verdad? La gente puede cometer serios errores si se dejan llevar por ese tipo de mensajes. Perfecto. Don Danilo, un mensaje de cierre también para la gente que nos está viendo en vivo en este momento sobre este tema de las inversiones. Bueno, en primer lugar, nunca han sido tan importantes los medios de prensa, los medios de comunicación como en esta ocasión, en este tipo de temas, para llegarle a la gente de revise y estudie, pregunte todo lo que sea antes de invertir. En segundo lugar, cuesta mucho ganarse la plata, Pablo, cuesta mucho ganarse la plata como para poderla colocar uno en lo primero que le aparezca, ¿verdad? Y en tercer lugar, normalmente lo que nos plantean como algo que luce muy brillante, no necesariamente es oro, ¿verdad? Muy probablemente es otra cosa que no sea oro. Duden muchas veces antes de entrar a esas cosas que nos plantean la posibilidad de hacernos millonarios de la noche al día. Sí, ya con tener salud somos millonarios, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y trabajo. Muchas gracias, don Danilo, por acompañarnos. A la orden, Pablo, muchísimo gusto, un gusto estar por acá. Bien, volvemos.